Berajot Beshalem, mis amadísimos hermanos y hermanas de Rema y Remanente, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este altar de predicación de la sagrada Torah Emet, de la verdad verdadera de nuestro amado Abba Kadosh, Yod Hei Vav Hei. Es un gran privilegio, un gran honor para mi vida, una gran bendición para mi vida, poder estar con todos ustedes en este día tan especial. Shabbat Shalem para todos, mis amadísimos hermanos y hermanas. Hoy estamos celebrando la llegada de la fiesta de las luminarias, una fiesta que nos permite conmemorar un glorioso milagro, una gloriosa manifestación de el poderío infinito de nuestro amado Abba Kadosh, Yod Hei Vav Hei, y el respaldo que él le da a su pueblo siempre que su pueblo se humilla, que su pueblo clama a él, dándole gloria, honra, honor y adoración, y agradeciendo por todo lo bueno que ha hecho por nosotros. El episodio que ocurrió con nuestros hermanos macabeos, y por supuesto pues hoy como primer día de la fiesta de Hanukkah del año 5994, pues estamos gozosos, celebrando este Shabbat alto, este Shabbatón que nos llena de mucho gozo y alegría. Muchas luces están iluminando no solamente nuestras casas, sino nuestra vida, nuestro corazón. Las luces que están manifestándose por la revelación de la palabra, del mensaje originario de nuestro amado Rabbi Yahshua, y por la restauración del ministerio profético, no de Roma, sino de Israel. Yo soy simplemente un instrumento, formo parte de ese grupo de profetas de Israel de este tiempo final, pero no soy el único. Mi Padre va a levantar muchísimos profetas para anunciar este mensaje, y todos vamos a estar alineados y en una sola voz. No es que uno va a predicar una cosa y otro otra, sino todos vamos a predicar lo mismo. El mensaje originario de Yahshua Ben Yosef, nuestro amado Yahshua HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. En su nombre y por sus méritos, les bendigo con la bendición arónica. Yevarejeja Adonai Yod Hei Vav Hei Bishmereja. Yaer Adonai Yod Hei Vav Hei Panafeleja Bihuneka. Yisa Adonai Yod Hei Vav Hei Panafeleja Veasemleja Shalem. Que el eterno Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, les bendiga y les guarde, y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, y les muestre su infinita bondad y misericordia. Y que el eterno Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, eleve su rostro hacia ustedes y ponga en ustedes su paz. Amén. Ve amén. Aleluya, Baruj. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef Ben David, Melech de Benei Shalem, y siervo obediente del Adon Yahshua HaMashiach Ben David Ben Elohim. Bueno, y estrenando cortina, estamos estrenando esta hermosa cortina que interpreta magistralmente con el arpa la adoración, esa canción tan hermosa que a este siervo tanto le gusta, y sé que a muchos de ustedes también, Jerusalem Shel Zahav, que traduce Jerusalén de oro. Es la que estamos esperando. Falta muy poco para que nuestro amado Mashiach, nuestro justo Mashiach, venga a aplicar Torah a esta tierra y a rescatar a su yeshiva, a su pueblo, a sus ovejas, y por supuesto a establecer esa Jerusalén Shel Zahav,
esa Jerusalén de oro que Él, junto con todos nosotros, va a construir y desde donde va a gobernar todas las naciones de esta tierra. Allá estaremos, si el Eterno lo permite, poniendo a sus pies buques cargados de oro y piedras preciosas, como parte de la sedacá que vamos a llevarle para honrarlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que ese material que le pertenece todo a nuestro Abba Kadosh sea usado para edificar esa nueva Jerusalén de oro puro, con piedras preciosas en sus muros. Tendremos esa posibilidad, es lo que estamos creyendo, mis amados hermanos. Hoy, por supuesto, mi padre ha dado una enseñanza, ha dado un mensaje que es extremadamente importante y revelador. Por eso les pido que abran su corazón y puedan ustedes recibir, captar espiritualmente este mensaje de hoy. Lo vamos a hacer en dos partes porque es un poco largo. Hoy vamos a hacer la primera parte y el Shabbat alto de cierre de Hanukkah, que será el próximo día jueves secular, 2 de enero secular, estaremos llevándoles la segunda parte, si así el Eterno lo permite. Vamos a comenzar de una vez para aprovechar el tiempo al máximo, mis amados hermanos. Y, por supuesto, primero que nada, decirles que muchos de ustedes conocen la historia bíblica de los macabeos. Este mensaje de hoy lleva por título El gran milagro de Hanukkah. El gran milagro de Hanukkah. Nosotros conocemos perfectamente la historia de los macabeos y como nuestro amado Abba Kadosh Yod Hei Vahei obró de manera portentosa para salvar una vez más a su amado pueblo Israel de las garras asesinas de aquel malvado imperio seleucida. Ciertamente ese fue un milagro muy significativo, pero existe un acontecimiento que muy pocos ven o muy pocos han visto hasta ahora. Y este acontecimiento del cual les hablo, ese gran milagro de Hanukkah, marcó el inicio del proceso de redención definitiva del pueblo hebreo, de nuestro pueblo hebreo. Un hecho trascendental que se materializó desde lo natural de Yod Hei Vahei a lo natural del hombre. Es decir, al Ben Adán, a lo natural del Ben Adán. Para lograr comprender y aún más creer esta poderosa revelación, se hará necesario que contemos con la misma perspectiva, la misma mente, los mismos conceptos y la misma visión que tenía nuestro Marán Yahshua ben Yosef ben David. De otra forma, es sencillamente imposible. Nadie que no tenga la mente de Yahshua, la visión hebrea, la perspectiva de nuestro Marán, podrá captar espiritualmente esta enseñanza. Es imposible. Los pastores, apóstoles, evangelistas, profetas y maestros de Roma, del cristianismo, hacen un esfuerzo muy considerable por tratar de entender lo que sale de aquí. Pero yo les aconsejo una vez más que no sigan perdiendo su tiempo en eso.
Dedíquense a buscar, a orar, a clamar la perspectiva hebrea para que puedan entender, porque si no, no van a poder. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Porque la palabra que tú tienes como Biblia fue pensada, dada, hablada, estudiada, enseñada totalmente en hebreo, hermano. Ahora yo les pido, por favor, que eleven al máximo su nivel espiritual, que potencien su nivel de vibración y abran su corazón para que reciban, capten y valoren la tremenda y crucial revelación que nuestro amado Ribi Yahshua HaMashiach, Ben David Ben Elohim, les va a entregar en esta gloriosa fiesta de Hanukkah, mis amados hermanos y hermanas. Nuestro Marán, nuestro maestro de maestros, nos enseñó que siempre habrá gente incrédula entre nosotros. Seres humanos muy pobres de espíritu que de manera constante tratarán de refutar o incluso negar la fe y hasta pueden llegar a un punto de pretender burlarse del poder infinito de Yod-Hei Vah-Hei a través de sus acostumbradas argucias doctrinales y teologúmenos religiosos. Pero ya nosotros aprendimos a discernir que el trabajo de esa gente no solo es necesario, sino que esa malsana oposición que nos hacen representa una contundente confirmación de que estamos en el camino correcto, que es la verdad y la vida de Yahshua HaMashiach. De tal manera que damos toda la gloria a el eterno Hakadosh Baruj Hu por permitir a esos apicorsim, a esos incrédulos que siempre están allí como los más fieles oyentes de la palabra que emana de este altar Kadosh de Rema Mundial 98.7 FM. Recordamos, por supuesto, las palabras de nuestro amado Ribi cuando nos dijo: pues siempre tendrán pobres con ustedes y cuando quieran los pueden ayudar, mas a mí no me tendrán siempre. Eso está en Meir, usted conoció como Marcos, capítulo 14, verso 7, cuando él dice: y cuando quieran los pueden ayudar. Nosotros reiteramos que oramos por todas esas personas que hoy están deseando nuestra derrota, están clamando a los cielos para que este siervo sea cortado de la tierra de los vivientes y para que esta emisora de radio se queme o salga del aire permanentemente. No solamente oramos por ellos, no solamente suplicamos al Eterno que despierte sus corazones como lo hizo con nosotros, sino que estamos batallando, estamos echando espada a diestra y siniestra para que ellos puedan salir también de esa matrix del metaverso cristiano de Roma y el metaverso también del judaísmo rabínico. De tal manera que aquí siempre las puertas estarán abiertas y una silla estará esperándote para que puedas formar parte de esta familia y puedas alcanzar la luz que precisamente en esta fiesta tan hermosa de Hanukkah vamos a recibir. Entonces, leyendo esta palabra, podemos entender que todo aquel que escuche la palabra que sale de este altar y no se le revele Yahshua HaMashiach es por dos razones fundamentales, mis amados hermanos. O no le interesa salvar su alma del Gehinam, o
simplemente pues no pertenece al redil de Mashiach. Así de sencillo. Porque de cierto les digo que aquel que no cambie con esta palabra, con este mensaje, no cambiará con nada. Con nada. Porque más allá de este mensaje, créanme, no hay otro. No hay más. Este es el último mensaje que se va a predicar. No porque sea el menos importante, sino porque es el original, el verdadero, el originario, el mismo que predicó nuestro amado Rabbi Yahshua, a quien tú conociste en Roma como Jesús. Ya todos saben que su nombre verdadero es Yahshua. Está demostrado. No hay manera de refutar eso. No lo hay. Ahora pregunto, ¿tendrán chance todavía? Bueno, por supuesto que sí. Mientras estén respirando, siempre tendrán la posibilidad de hacer teshuvá, tefilá y sedaká y retornar al Eterno con un corazón contrito y humillado para asumir un compromiso absolutista con Yahshua HaMashiach y con su visión. Y bueno, por supuesto, si es así, bienvenido, bienvenida. Aquí estamos para recibirte y para que te des cuenta de que todo lo que algunos dicen por ahí acerca de nosotros es totalmente falso. Falso. Lo único que tienes que hacer es creer y cuestionar un poco todos los argumentos y todos esos paradigmas que has tenido siempre. Vamos entonces a comenzar este viaje, como debe ser, mis amados hermanos, entregando el micrófono a nuestro amado Marán, a nuestro amado Rabbi Yahshua, para que sea él mismo quien nos imparta esta poderosa revelación del gran milagro de Hanukkah. Toda Rabá, mi amado Abba Kadosh, por esta oportunidad. Bien, mis amados hermanos, acompáñenme por favor a Bereshit, que tú conociste como Génesis. Bereshit, capítulo 3, verso 15, dice la Sagrada Escritura. Mucha atención porque aquí comienza todo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. En algunas versiones dice calcañar o calcañal, pero digamos que para que entren en contexto, hay un juicio, el primer juicio que el Eterno está ejecutando en esta nueva creación, en esta nueva etapa de la creación del Eterno. Tiene a Adán, tiene a Javá, tiene a la serpiente y está dándole a cada uno el veredicto correspondiente a sus acciones. Nuestro Abba Kadosh le dice esto a la serpiente, que ella, ustedes saben que es Hasatán, que es Yetzer Hará, que es la mala inclinación, que es la tentación por el pecado, y le dice esto. Mis amados hermanos, esto no es una amenaza, para nada. Esto es una promesa contundente, que involucra, por supuesto, la palabra de honor del Hakadosh Baruj Hu, Yod Hei Vahei, nada más y nada menos. Por tal motivo, me atrevo a asegurar, sin temor a equivocarme, que primero se acaba el universo y todo lo que en él existe antes de que esta palabra no se cumpla.
En este punto, una excelente pregunta sería la siguiente: ¿cómo y cuándo se cumplió esta promesa de Yod-Hei Vah-Hei, nuestro Elohim? ¿Cuándo y cómo se cumplió? La respuesta la recibirán en el transcurso de esta importante enseñanza, mis amados hermanos. No me pierda pisada, porque esto es muy importante para tu proceso espiritual. Es importante que tengas esta luz, que tengas esta revelación. ¿Y por qué nosotros celebramos Hanukkah? Preguntó alguien una vez, si eso no forma parte de las fiestas Kadosh del Eterno. Hoy le vamos a dar la respuesta aquí. Y les pido por favor que se ajusten todos los cinturones y se afirmen en su emuná, porque aquí comienza la revelación del gran milagro de Hanukkah. El Hakadosh Baruj Hu Yod-Hei Vah-Hei Sebaot, en su soberana voluntad divina, escogió una semilla de vida de las que portaba aquel nuevo hombre llamado Adán. Es decir, diseñó un plan en el cual marcó un espermatozoide con el nombre del Goel Redentor de la humanidad. Yo no sé si usted me entiende lo que yo quiero decirle. Yo creo que sí, porque esto es un mensaje para gente, mi hermano, que verdaderamente tiene el hambre y la sed por descubrir algo nuevo. Estoy diciendo que el Eterno escogió un espermatozoide, que solamente lo puedes ver en un microscopio. No un grupo, uno solo. Y a ese espermatozoide, a esa semilla de vida, le puso el nombre del Goel Redentor de la humanidad, del cual nacería, según el diseño preestablecido por Yod-Hei Vah-Hei para la procreación, según el diseño establecido para la procreación, no solamente de humanos, de animales también, de peces también. Es decir, ese Goel Redentor de la humanidad nacería producto de ese espermatozoide Kadosh, que fecundaría un óvulo Kadosh en algún momento de la historia. Y para que eso ocurriese, bueno, tendría que ser por el diseño preestablecido por el Eterno, es decir, por la unión de un hombre con una mujer. Ese es el diseño establecido. Nadie puede cambiarlo, hermano. Y lo que han hecho los científicos, tratar de, digamos, de manipular eso con la fecundación in vitro y todas estas cosas, ¿no? Ahora bien, cuando Yod-Hei Vah-Hei, nuestro Elohim, afirma que de la simiente de la mujer nacerá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente, entiéndase al Yetzer Hará, entiéndase al pecado fecha, al pecado de muerte, entiéndase al Hasatán. Está afirmando que va a colocar esa semilla sagrada en el vientre de una mujer y que esa mujer parirá con mucho dolor y que eso forma parte de su plan divino y superior para la redención de la humanidad, o por lo menos, bueno, de aquella humanidad que crea en él y le obedezca, para que de esa concepción humana, repito, para que de esa concepción humana naciera un hijo de hombre, un Ben Adán, que vencería a la malvada serpiente antigua
que había hecho caer en pecado a ese nuevo hombre creado a imagen y semejanza de el Hakadosh Baruj Hu, Yod Hei Vav Hei. Yo espero que me vayas siguiendo. Y repito, no me pierdas pisada, porque esto es muy importante para la salvación de tu alma. Yo estoy tratando de explicar esto de una manera tan sencilla que, bueno, hasta un niño pueda entenderlo. Aunque debo reconocer que, bueno, tal vez los grandes sabios del judaísmo no lo entenderán o no querrán entenderlo, y mucho menos los teólogos luteranos edomitas del Imperio Romano. Sin embargo, eso no le quita ni un ápice de veracidad a esta revelación eternal de Yod Hei Vav Hei. Quien diga que esto es mentira, bueno, simple y llanamente, mi hermano, tiene que entender que está desafiando el poderío infinito de Yod Hei Vav Hei. Porque esto no lo inventé yo, mi hermano. Esto está en las Sagradas Escrituras. Está en la Torá, en la Tanaj, en los profetas, en los salmos. Esto está en el Brit Hadashah, que tú conociste como el Nuevo Testamento. Está en todos lados. En los Midrashim. Entonces, el eterno Elohim de Israel y amo del universo, el Dios de Abraham, Yitzhak y Jacob, de Yahoshua, de David y de Yahshua, comienza un proceso con ese espermatozoide Kadosh, con esa semilla sagrada, y ordena que sea transferido Ledor Vador, es decir, de generación en generación, de hombre a mujer, para que naciera de cada mujer, en cada generación, nacieran los primogénitos proféticos escogidos por Yod Hei Vav Hei, los cuales recibirían a su vez esa misma semilla sagrada, y así sería hasta llegar a su meta final, es decir, concebir a un hijo de hombre y mujer que sería el responsable de cumplir con los dos roles de la redención final para la humanidad. Un rol como Goel Redentor, Ben Adán, un hombre nacido de hombre y mujer, repito, y otro rol como Mashiach, Ben David, Ben Elohim, para garantía de vida eterna. Uno para garantía de redención, no para garantía de pago de la deuda de los pecados de muerte, y otro para garantía de vida eterna. Este plan divino es algo único e incomparable, ya que no solo representa el cumplimiento de la promesa del eterno Yod Hei Vav Hei en Bereshit 3:15, sino el cumplimiento de toda la Sagrada Escritura bíblica, desde Bereshit hasta Apocalipsis. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Estoy diciendo que el cumplimiento de esta promesa no solamente le da cumplimiento a Bereshit 3:15, a Génesis 3:15, sino a toda la Biblia, a toda la historia bíblica. Repito, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso sí es verdaderamente tremendo, mis amados hermanos. Eso no es cualquier cosa. El primer escogido por Yod Hei Vav Hei para recibir esa semilla sagrada, ese espermatozoide Kadosh. A algunas personas no les gusta que use esa expresión, pero es que no hay nada más humano, no hay nada más natural en una concepción de la vida humana que un espermatozoide, mi hermano. Lo que pasa es que este era diferente. Este fue escogido por el Eterno.
Y no se iba a quedar con ninguno, sino con el último. Cuando llegara a la meta, ahí tenía que quedarse. No podía ser transferido. No podía dar un paso más después de engendrar al que tenía que engendrar. Por eso nuestro Rabbi Yashua nunca tuvo hijos. Porque ese espermatozoide no podía. Estaba en él y se quedó en él. No podía ser transferido más nadie. Entonces, el primer escogido por el Eterno para recibir este espermatozoide Kadosh, que llevaba el nombre de Mashiach, fue Shet Ben Adán, que se conocieron como Set, nacido de la unión de Adán y Javá 130 años después del asesinato de Hebel a manos de su hermano Caín. Con él comenzó la travesía profética de esa semilla sagrada, la cual duraría 3.965 años en cumplir su recorrido generacional hasta llegar al año, lugar, tiempo y vientre de la mujer que daría a luz al varón escogido para llevar el nombre de Mashiach y darle cumplimiento al plan divino y superior de la redención final de la humanidad. Perdón, Roe, pero esa información no tiene respaldo bíblico. Ah, ¿no? Veamos qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a ver, vamos a dejar que hable la Sagrada Torá. Acompáñenme en el Brit Hadashah, por favor, al escrito de el Masoreta Hillel, capítulo 3. Vamos a estudiar el mapa profético de ese espermatozoide Kadosh. Vamos a leerla hoy de una manera diferente, mis amados hermanos. Vamos a leer la escritura hoy al revés. No se vaya a asustar. Pero la Sagrada Torá, toda la Tanaj, tiene infinitas formas de comunicarse con nosotros. Infinitas conexiones de versos con otros versos, de capítulos con otros capítulos, de escritos unos con otros. Para la Sagrada Torá no existe tiempo, ni espacio, ni distancia. Simple y llanamente es la sagrada palabra de Yod-Heh Vah-Heh. Entonces vamos a leerla al revés para que podamos entender mejor esta revelación. Vamos a ver la genealogía de nuestro Rabbi Yashua. Fíjense lo que dice Hillel 3, del 38 al 23. Estamos en Rema. Sí. El equipo de producción peló los ojos. Sí, del 38 al 23. Vamos a leerla al revés. Mire lo que dice. Por primera vez se está haciendo esto, mi amado Abba Kadosh, y es por tu infinita bondad y misericordia. Verso 38. Mira cómo lo vamos a leer. Elohim, Yod-Heh Vah-Heh, engendró a Adán. Bueno, lo creó de la tierra y del agua. Insufló aire y le puso el fuego de su palabra en su corazón. Están los 4 elementos. El 5º elemento es el ser humano. Ahora, Elohim creó a Adán. Adán engendró a Set. Set engendró a Enosh. Enosh engendró a Cainán. Cainán a Mahalalel. Luego este engendró a Yered. Yered a Hanoch. Hanoch a Metushelach. Metushelach a Lamech. Lamech a Noach. Mire bien, no pierda pisada. Noach fue el padre de Sem. Sem fue el padre de Arpachad. Arpachad fue el padre de Cainán.
Keinán engendró a Shelach, Shelach a Eber, Eber a Peleg, Peleg a Reú, Reú a Serug, Serug a Nahor, Nahor a Terach, y Terach engendró a Abraham. Luego Abraham fue el padre de Yitzhak, Yitzhak fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Yahudá, Yahudá fue el padre de Pérez, Pérez fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Arní, Arní engendró a Admin, Admin a Aminadab, Aminadab a Nashón, Nashón a Salmón, Salmón a Boz, Boz a Obed, Obed a Yisaí, y Yisaí fue el padre de David. David fue el padre de Sholmó. Sholmó engendró a Matatá, Matatá a Maná, Maná a Malá, Malá a Eliakim, Eliakim a Yonam, Yonam a Joseph, Joseph a Yahudá, Yahudá a Shimeón, Shimeón engendró a Leví, Leví engendró a Matat, Matat a Joram, Joram a Eliezer, Eliezer engendró o fue el padre de Yeshua, Yeshua. Sí, hay un hombre dentro de la genealogía de nuestro Ribi que se llamaba Yeshua. Yeshua engendró a Er a Almadán, Almadán a Cosam, Cosam a Adí, Adí a Malquí, Malquí a Neri, Neri a Shealtiel, Shealtiel a Zerubabel, Zerubabel a Reishá, Reishá a Johanán, Johanán a Yoda, Yoda a Joseph, Joseph fue el padre de Shimí, Shimí fue el padre de Matillá, Matillá engendró a Mahat, Mahat engendró a Nagai, Nagai engendró a Hezlí, Hezlí a Nahum, Nahum a Amoz, Amoz fue el padre de Matillá, Matillá fue el padre de Joseph, Joseph fue el padre de Yanai, Yanai fue el padre de Melquí, Melquí de Leví, Leví engendró a Matat. Bueno, aquí llegamos al punto que quería llegar. El verso 23 dice, perdón, el verso 24 dice que el último de esa lista fue Joseph. Joseph. Ese Joseph era Ben Jacob, hijo de Jacob. Y el verso 23 dice, Yahshua tenía como 30 años de edad cuando comenzó su ministerio público. Como 30 años de edad. No dice exactamente que tenía 30 años. Pero ya nosotros sabemos, porque hemos ya estudiado eso, que Yahshua tenía 33 años de edad cuando comenzó su ministerio público. Pero mira lo que dice aquí. Se suponía que era hijo de Joseph, hijo de Jacob. Solo dice tu Biblia, no sé cómo dice la versión que tú tengas, pero dice, se suponía, o sea, era de esperarse, era natural que este hombre, este niño era hijo de Joseph ben Jacob. Fíjense, amados hermanos, que nuestro amado Abba Kadosh, Yod-Hei Vah-Hei, es quien comienza todo este mapa profético. No fue Adán, fue el eterno Yod-Hei Vah-Hei. Claro, esa semilla sagrada, esa semilla única e inigualable, no nació o no salió del eterno, que repito, el eterno creó a Adán. Del eterno salió una semilla incorruptible, que es el nombre de Mashiach, y lo puso en una semilla natural
de ese hombre nuevo que había creado. Para que portara ese nombre, quedara marcado esa semilla, ese espermatozoide, y comenzara su viaje. Comienza entonces el Eterno creando a este nuevo hombre, al cual llamó Adán, y de allí en adelante es el hombre quien engendra. Esto es muy importante. No es el Hakadosh Baruj Hu Yod Hei Vav Hei el que engendra en la carne, es el hombre. Estamos hablando de leyes naturales. Estamos hablando de principios de la creación, mis amados hermanos. Esto no es doctrina. Estos son principios creacionales. El árbol genealógico de Adán marca un hombre específico en cada generación para recibir la responsabilidad de continuar transfiriendo esa semilla sagrada hasta el final. Por eso usted siempre verá que no aparecen los nombres de todos los hijos engendrados en cada generación, sino que aparecen únicamente el nombre de aquel que recibió la primogenitura profética para recibir el espermatozoide Kadosh, y solo un hombre de cada generación podía recibirlo. No 2 ni 3 hombres, sino uno solo. Luego podemos ver claramente que van pasando de generación en generación, va pasando esa semilla sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de alteración, sin la más mínima interrupción. Va pasando esa semilla, va pasando, sin ningún acontecimiento sobrenatural. Simplemente fue pasando a todos los varones escogidos por el Eterno, Yod Hei Vav Hei Sebaot, desde Adán hasta Yosef ben Jacob, el esposo de Miriam. Ese viaje de esa semilla, de ese espermatozoide Kadosh, duró 3.965 años. Ahora vamos a ver a Matillá, porque Matillá, usted lo conoció como Mateo, también nos presenta una narrativa referencial de la genealogía de nuestro amado Marán, Yahshua, porque este Masoreta, Matillá, registra algo muy tremendo que no lo registra Gilel, que usted conoció como Lucas. No lo registre, lo vamos a ver. Esta palabra está en Matillá, capítulo 1, del 1 al 17, y esta sí la vamos a leer al derecho. Cuando usted escuche por ahí que en Rema Mundial estudiamos las Sagradas Escrituras al revés y al derecho, sépalo que es literal. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿no? Dice así: esta es la genealogía de Yahshua ben Yosef, hijo de David, hijo de Abraham. Probablemente en tu versión aparezca Yahshua HaMashiach, o aparezca Yahshua el Mesías, no sé. Pero créame que esta es la genealogía no del Hamashiach, es la genealogía del Ben Adán, del hombre, del Ben Yosef, del hijo de Yosef. Verso 2. Abraham fue el padre de Yitzhak. Toma en cuenta la palabra padre. En todos los versos aparece la palabra Av, en el original Av, que es padre, padre terrenal, padre biológico. Abraham fue el padre de Yitzhak. Quiere decir que Abraham engendró a Yitzhak en el vientre de su esposa Sará, y Yitzhak heredó el espermatozoide Kadosh. Ismael, que era hijo de Abraham también, pero con
su concubina Agar, siendo el primogénito natural de Abraham, no fue el primogénito. Bueno, el primogénito no. Ismael no fue primogénito natural, porque Agar perdió un embarazo anterior. Pero digo, no heredó el espermatozoide Kadosh. Lo heredó Yitzhak. Dice, Yitzhak fue el padre de Jacob. Quiere decir que Jacob fue el que heredó el espermatozoide Kadosh. No fue Esaf, fue Jacob. Es decir, el primogénito profético. Esaf o Esaú, como tú lo conociste, fue el primogénito natural, pero Jacob era el primogénito profético. Dice, Jacob fue el padre de Yahudá y sus hermanos. Nuevamente, nos llama la atención porque Jacob tuvo 12 hijos, pero aquí no se nombra a los 12, se nombra uno solo, Yahudá. Yahudá fue el padre de Pérez y Seraj. Aquí nombra a los dos, pero sabemos que el primogénito profético fue Pérez, porque más adelante dice, su madre fue Tamar, hace mención a Tamar. Pérez fue el padre de Hezrón. Ahí sabemos que Pérez fue el que heredó el espermatozoide Kadosh. No fue Seraj. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nashón. Nashón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Su madre fue Rahab. Nombra también a la madre, específicamente de Boaz. Boaz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Yishai. Yishai fue el padre de David. Padre. Va engendrando, engendra. Recibe el espermatozoide de Kadosh y sigue la carrera. David fue el padre de Sholmó. Su madre fue la mujer de Uriyá, dice. Usted sabe que fue Bexabet. Él la conoció así, Bathsheba. Sholmó fue el padre de Rehabeam. Rehabeam fue el padre de Abiyá. Abiyá fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Uziyá. Uziyá fue el padre de Yotam. Yotam fue el padre de Ahaz. Sigue corriendo el espermatozoide. Ahaz fue el padre de Yizquiyá. Yizquiyá fue el padre de Manashe. Manashe fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josiyá. Josiyá fue el padre de Sehanjaz y sus hermanos en el tiempo del exilio a Babel. Después del exilio babilónico, Jehanjá fue el padre de Shealtiel. Shealtiel fue el padre de Zerubabel. Zerubabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Afner. Afner fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Asur. Asur fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Yahim. Yahim fue el padre de Elihud. Elihud fue el padre de Eleazar. Padre a hijo, de padre a hijo, engendra. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Joseph, el esposo de Miriam, de quien nació Yahshua, quien fue llamado el Mashiach. Verso 17. De manera que hubo 14 generaciones desde Abraham a David, 14 generaciones desde David al exilio babilónico y 14 generaciones desde el exilio babilónico al Mashiach. En este contexto, mis amados hermanos, es sumamente importante resaltar 3 elementos que le dan total respaldo a todo lo que les he dicho hasta ahora. 3 elementos. ¿Cuáles son, mi Roe? Número 1. En el verso 2 dice taxativamente, claramente, dice, Jacob fue el padre de Yahudá y sus hermanos. Pregunto, ¿por qué cita a Yahudá siendo que el primogénito de Jacob era Reubén?
O pudiera preguntar, ¿por qué no nombra a Joseph, quien era el hijo predilecto del patriarca Jacob? La respuesta es muy sencilla, mis amados hermanos. Porque fue Yahudá quien recibió el espermatozoide Kadosh. No fue ninguno de sus hermanos, fue él. Por eso, nuestro amado Rabbi Yahshua es judío de la tribu de Yahudá. Yahudí de Yahudá, la tribu monárquica, de la cual, por cierto, también forma parte el rey David. Segundo elemento que quiero resaltar es que en el verso 16 dice claramente, mucha atención aquí, mis amados hermanos. Verso 16 dice claramente, es contundente. Jacob fue el padre de Joseph, el esposo de Miriam, de quien nació Yahshua, quien fue llamado el Mashiach. Todas las parabólicas activadas, todos los sentidos espirituales abiertos, la vibración en 963 Hz. Porque aquí, si usted me pierde un paso, mi hermano se cae. No va a captar esta tremenda revelación. Todos los versos de Matillá 1, del 1 al 16, mejor dicho, del 2 al 16, y los de Gilel 3, del 23 al 38, dejan muy claro que la descendencia que inicia con Adán es por la vía paterna. Paterna. Y esto está muy claro, que toda la genealogía bíblica que usted puede conseguir es en función de la línea consanguínea paterna, no materna. No materna. En algunos casos específicos se nombra a la madre de algunos de ellos, porque fueron varonas, digamos, muy resaltantes en su generación. Fueron mujeres justas. Pero debemos dejar claro que jamás, nunca, en ninguna genealogía bíblica se toma en cuenta la línea materna. Nunca, nunca, nunca. Cuando dice el verso 16, el esposo de Miriam, deja muy claro que estaban, primero que nada, que estaban legalmente casados. Por medio, por supuesto, de la firma de un ketubá matrimonial, de un contrato matrimonial, ¿no? Pero hay algo tremendo aquí que va a entrar a jugar un papel fundamental, por supuesto, en la perspectiva hebrea, porque si tú ves esto desde el punto de vista romano, no lo vas a entender nunca. La perspectiva hebrea, tú tienes que pensar como pensaba esta gente. Tú no puedes pensar que Joseph y Miriam, y mucho menos Yahshua, pensaba como piensas tú, que eres venezolano, o cualquier persona del mundo que me esté escuchando. No, porque no es así. Donde dice, de quien nació Yahshua, quien fue llamado el Mashiach, hermano, no se refiere a la madre, se refiere al padre de Yahshua. Es decir, aleluya, el esposo de Miriam, es decir, Joseph ben Jacob. Yo no estoy diciendo que Miriam no es la madre, lo alenu. Estoy afirmando que toda la genealogía narra el registro de padres. El padre de, el padre, fue el padre de, fue el padre de, fue el padre de, fue el padre de, quién fue el padre de, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a ver, si me explico mejor. Si yo les digo a ustedes, Jofre, el esposo de Mariana,
de quien nacieron Ángel y Miguel. Hermano, tengo que aclarar que yo soy el padre de esos niños. Se lo estoy poniendo fácil. Si yo digo Jofre, el esposo de Mariana, de quien nacieron Ángel y Miguel. Jofre es el padre de Ángel y Miguel, engendrados en el vientre de Mariana. Pero ¿será tan difícil ver eso? Yo no tengo por qué aclarar que son mis hijos. Eso está tácito. Que los hijos de mi esposa son hijos míos. O sea, por supuesto que, bueno, la teología romana cristiana, al no tener la perspectiva hebrea, confunde esta evidente prueba de paternidad de Joseph ben Jacob con respecto a Yahshua. A través de, bueno, ya ustedes saben, la teoría de la Inmaculada Concepción, que, bueno, solo cabe en la mente helenista de la cosmovisión greco-romana. Eso no tiene ni pie ni cabeza en la perspectiva hebrea. Eso no existe para nosotros. No existe, hermano. Jamás existió y nunca existirá algo como que el espíritu del Eterno embarace a una mujer. O sea, es una locura mayúscula, hermano. O sea, eso no lo hizo el Eterno jamás en la historia, nunca en la vida. No lo hizo con Sará. Imagínate tú, un hombre de 100 años, una mujer de 90 años. Tuvieron que tener relaciones íntimas para poder concebir un hijo. ¿Te das cuenta? O sea, es que no tenía por qué hacerlo, porque ese no es su diseño. Eso no es. Nadie, absolutamente nadie, en ninguna parte de la historia bíblica afirma que eso es así. Y si quieren demostrarlo, bueno, tienen que buscarme los escritos en hebreo originales que digan que el ángel, el malaj, que se le presentó a Miriam, le dijo que ella iba a ser embarazada por la Ruach HaKodesh. Cosa que no existe. No existe. Ahora, con esa teología romana, el cristianismo corta la carrera profética de la semilla sagrada y tira por la borda un patrón celestial que viene cumpliéndose cabalmente desde Adán, donde se establece que la genealogía bíblica habla siempre de padre a hijo, no de madre a hijo, sino de padre a hijo, porque ese patrón profético es por la línea sanguínea paternal, mis amados hermanos. Y esto debe quedar muy claro ante el mundo entero. Jacob fue el padre de Joseph, dice el verso 16. Jacob fue el padre de Joseph. En ese punto el escritor hace una pausa y aclara, como lo hizo anteriormente en algunos casos, como Sholmó, como Boaz, como hace una pausa allí y aclara, dice, el esposo de Miriam. Luego retoma la idea de la declaración que viene registrando y dice, de quien nació Yahshua, quien fue llamado el Mashiach. Bueno, digamos, si lo vemos quitándole donde dice el esposo de Miriam, tú vas a ver que dice, Jacob fue el padre de Joseph y Joseph fue el padre de Yahshua, quien fue llamado el Mashiach. Pero le mete, después de Jacob, le mete esa aclaratoria donde dice, Joseph, el esposo de Miriam, de quien nació Yahshua. Se refiere a Joseph. Viene hablando de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. No se refiere a la mamá. Está tácito que la mamá es Miriam. Pero el padre, que es el que transmite la semilla, es Joseph.
Si hubiese querido referirse a la Inmaculada Concepción, mi hermano querido, mi hermano cristiano que me estás escuchando, ahí ese verso dijera, de la cual Miriam, el esposo de Miriam, de la cual nació Yahshua por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice ahí. Ahora, del verso 18 en adelante, Matilla 1 cae en manos de los copistas cristianos de Roma y comienza el teologúmeno de la historia del Espíritu Santo que preñó a la Virgen. Y bueno, todo lo que ya ustedes saben, que no es más, por supuesto, que una versión cristiana de la fábula del dios Zeus que embarazó a una mortal, a una mujer llamada Almena, y de esa unión de un dios con una mortal nació un niño llamado Heracles, que tú conociste como Hércules, el cual era mitad hombre y mitad dios. Ese mito, esa leyenda, inventaron los griegos, se la aplicaron a Yahshua. Le cambiaron el nombre, le cambiaron la identidad, lo llamaron Jesús, Christus, el ungido, y se lo presentaron al emperador Constantino, quien quedó, por supuesto, encantado con el nuevo dios de Roma, que era Padre, era Hijo y era Espíritu Santo al mismo tiempo, y de paso, la Virgen María está por encima de Mashiach e incluso la ponen como la madre de Dios, la madre del Creador. Imagínate tú, si María es la madre de Dios, bueno, dígame quién es el Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Y cómo puedo entender que el propio Dios preñó a María, que era su mamá? Explíquenme. Pero no nos vamos a meter para allá. Vamos a quedarnos tranquilitos aquí. Porque este cuento tiene 1800 años establecido. Por eso el mundo está como está. Porque siempre las religiones del mundo se han basado en una mentira llamada manipulación. Ahora, tercer punto que quiero resaltar. El verso 17. Agárrese. El verso 17 dice que desde Abraham hasta David hubo 14 generaciones. De David al exilio babilónico hubo 14 generaciones. Y desde el exilio babilónico hasta Yahshua hubo 14 generaciones. 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. La gran pregunta en este punto es, ¿están listos? ¿Con qué intención Yod-Hei Vah-Hei ordena registrar el número de generaciones entre Abraham Avinu, el padre de la Emuná, y Yahshua ben Yosef? En 3 grupos de 14 generaciones cada grupo, que sumando los 3 grupos, suman 42 generaciones entre Abraham y Yahshua. La pregunta es, ¿por qué o con qué intención? ¿Cuál es el motivo por el cual el Eterno ordena registrar esa cuenta? Prepárense, mis amados hermanos, porque aquí les voy a soltar una bomba atómica. Una bomba atómica. Esta es una respuesta que muy pocos seres humanos tienen. Y viene revelada del Eterno directamente. Por eso le doy toda la gloria a Él. Pero esta respuesta
Se las voy a transmitir en la próxima reunión que vamos a tener la semana que viene. Para cerrar con broche de oro la hermosa fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah. Les voy a responder esta pregunta y vamos a descubrir cuál es el gran milagro de Hanukkah. Los espero la próxima semana para que terminemos de recibir esta hermosa palabra. Me despido recordándoles, mis amados hermanos, que seguimos batallando, seguimos trabajando para ustedes las 24 horas del día. Estamos siempre dispuestos a recibirlos, todas las personas que tengan en su corazón el mover, el sentir de dar una sedacá, de compartir, de obedecer en ese amor infinito que el Eterno te ha dado, de tu poder honrarlo a Él. Porque esto que está entregando, mis amados hermanos, es un manjar que estaba oculto por muchos años. Milenios pasaron antes de que esta información saliera al aire. Y yo creo que es el mejor momento para honrar a nuestro amado Abba Kadosh en esta fiesta de Hanukkah, para darle gloria, honor y honra y poder seguir abriendo las puertas de los cielos, diciéndole a Él: Padre, de lo que tú me has dado a mí, yo no tengo cómo pagarte la vida, no tengo cómo pagarte la familia que me has dado, yo no tengo cómo pagarte todo lo que me has dado, pero de lo que tú me has dado a mí, yo te doy a ti, porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados viendo este mover profético que está evolucionando y este ejército libertador que está caminando hacia la nación refugio llamada Bnei Shalem. No me voy a quedar por fuera, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo voy a colaborar, yo voy a hacer algo para formar parte de esto, no solamente espiritual, sino también material, físico. Estamos contando con todos ustedes, mis amados hermanos. Estamos contando primeramente con el Eterno, por supuesto, pero el pueblo debe honrar al Eterno para que el Eterno se goce y entonces abra las compuertas de los cielos y bendiga a su hermoso pueblo de Israel, de Bnei Shalem, que ahora por supuesto se llama Venezuela. Estamos en los días de ver la gloria. No pierdan ni un segundo el acontecer, tanto nacional como mundial, porque estamos a punto de ver cómo el Eterno le pone fin a esta locura y los hijos del Eterno comenzamos a gobernar para vergüenza del mundo y para la gloria del Eterno, para que el mundo aprenda de una vez por todas que el Eterno hace diferencia entre sus hijos y los hijos del mundo. Y vamos a ver en el porvenir cercano cómo esta nación se convierte en una antorcha encendida de luz de la gloria del Eterno, en una potencia espiritual y material. Pero eso es, cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento, ya todo está listo. Todo está listo. Solamente esperamos la luz verde para que este pueblo sepa qué es lo que le viene, cómo le viene, por dónde le viene y qué debe hacer para que le venga. Les amo muchísimo. Desde lo más profundo de mi corazón, queden en la presencia del Eterno Yod Hei Vahei y nuestro amado Ribi Yahshua Melech HaMashiach. Hag Sameach, Hanukkah y Shabbat Shalem para todos, mis amadísimos hermanos y hermanas de Rema y Remanente a nivel nacional e internacional. Bendiciones para todos.